Johanna Hall, el avión de papel, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Muy bien, por suerte, tenemos la edición extensa o especial ¿no? Cada mes, ¿no? Una vez al mes, Johanna Hall agranda su columna y ocupa todo el programa. Y para hacer una entrevista en profundidad, en este caso, Johanna, como es de costumbre, está ya en Maldonado. ¿Y a quién invitó para esta ocasión? Tenemos a Viviana Echeverría, desde el ámbito de las editoriales. Siempre tenemos, ¿no?, un actor, un protagonista dentro de lo que es la literatura infantil. Y bueno, quizá no la conozcan a Viviana Echeverría, o quizás sí, no vamos a subestimar al oyente, pero vamos a presentarla como la directora editorial de catálogo de literatura infantil y juvenil de Santillana. Bueno, sí, hasta ahora no habíamos, perdón Viviana, ahora ya se te doy la palabra, pero hasta ahora nunca habíamos entrevistado una editora, y en lo que es el ámbito de la literatura infantil y juvenil, no sé si hay, ahora digo, obviamente quiero saberlo, si hay tantas editoras especializadas. ¿Cómo andás? Bienvenida a La Máquina de Pensar, Viviana. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Realmente es muy lindo, primero, participar de este programa que tiene tantos años y que hace tanto por la cultura de nuestro país. Y además, tener la posibilidad como editor, que generalmente no tenemos mucha visibilidad, es verdad, tener la oportunidad, de conversar con ustedes y contar un poquito lo que hacemos. Sí, es cierto, no tienen visibilidad porque también el trabajo del editor es como un trabajo, digamos, tipo backstage, ¿no? Como que es el director en las sombras, ¿no? Normalmente no está en el centro del escenario, están los escritores en el centro del escenario, pero obviamente todo esto es posible si hay un director, obviamente, si no sería posible. Sí, un poco como el productor en la música, claro, ¿no? Claro. O sea, que en líneas generales, uno conoce poco, pero que están ahí siempre tras bambalinas. El editor y el equipo editorial, ¿no? O sea, porque nunca es una persona sola. Claro, y un pienso, ¿no?, detrás de esas elecciones, que es lo que vamos a hablar hoy, esas elecciones y selecciones, criterios, todos puestos, ¿no?, sobre la mesa, en el momento de después lo que es el producto final, que es el libro, que es el que nos llega después a los mediadores, a los lectores, a toda la sociedad, ¿no? Y Viviana es editora, técnica en gestión cultural, mediadora, tiene una experiencia impresionante. Yo le preguntaba, ¿cuánto hace que estás en esto? Y del año 98 creo que me dijo, y pasando también por otros lugares, ¿no? También en España, y, o sea, viene con una experiencia vastísima, ¿no?, lo que es literatura infantil, ¿verdad, Viviana? Sí, arranqué, me dio mucha gracia cuando me preguntaste, porque igual le voy a tener que decir desde qué año estoy en esto, no voy a poder esconder la edad. Sí, hace muchos años empecé trabajando como librera, además, que tengo que decirles que me dio como mucha lectura y una visión como muy amplia también, para cuando, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como editora. ¿En qué librería? ¿En qué librería trabajabas? En Librería Mosca. Librería Mosca, bueno. Librería Mosca. Arranqué con 19 años ahí, wow. Muy jovencita, mientras que estudiaba, y la verdad que trabajé además con una de las grandes maestras, de las personas que más saben de literatura infantil y juvenil en este país, que es Ana María Babossi. Claro. Trabajé unos años con ella, fue realmente un placer, porque no solamente en mí puso la semillita del amor por la literatura infantil y juvenil, sino en varias otras personas de mi generación que también hoy están trabajando con el libro, ¿no? Editorial Planeta, América Latina, varias compañeras de aquella época que también, gracias al trabajo con ella, hoy estamos acá trabajando desde hace tanto tiempo en el libro. Uh-huh. Y después tuve la oportunidad de entrar en Santillana, porque me conocieron justamente en la librería, y se me abrió un mundo realmente fantástico. En aquella época no había formación para los editores en Uruguay, y la editorial misma era la que, nos formaba, ¿no?, acá y en Argentina. Así que fue puro amor por la literatura infantil y juvenil, porque además en Mosca en aquel momento tenían un sector que
Era el más grande que había en el país, no habían muchas librerías que tuvieran un espacio para la LIG, y Mosca sí en ese sentido fue como vanguardista, ¿no? Tenía un sector de libros que en el momento en que yo entré, el autor nacional era un porcentaje muy bajo, vendíamos básicamente libros que venían desde España, y a partir de, yo llegué a conocer en aquel momento el primer aventura del Sapo Ruperto publicado por Editorial Proyección, para que tengan una idea, y Pateando Lunas de Roy Berocay, que fue publicado justamente por Ana María Bossi, que inició la colección Leer para Disfrutar y Pensar. Claro, que marcó un hito. Eso fue también, hablábamos con Sergio López Suárez y con la misma Ana María Babossi acá en el avión de papel de esto, ¿no? Cómo marcó ese gran proyecto que se cristalizó en todas las ediciones nacionales de buen nivel. Sí, porque ella propuso, desde esa colección propuso justamente, ¿no? Lo que conceptualmente uno piensa que debe ser un buen catálogo, ¿no? Tener diversidad de formatos, diversidad de propuestas, desde libros de información como el de Derechos de la Naturaleza, recuerdo de Sergio que se publicó en esa colección, novela con Pateando Lunas, allí nacieron algunos libros de Susana Olaondo también. Exacto. Una colección realmente preciosa, eran 14 títulos. Aparte estoy pensando que Librería Mosca también está vinculada desde siempre, a la edición y sobre todo a la edición como de calidad y en general los libros álbumes que en su momento no había en Uruguay, digamos, como que estuvo vinculada siempre Mosca a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Sí, primero con un área muy importante, espacios realmente importantes en cada una de sus sucursales destinados a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Pero además, ellos también son imprenta, entonces la imprenta también se ha especializado mucho, de hecho hoy hace libros con tapa cartoné, por ejemplo, que no es que por cuestiones de costos no es lo que más se hace en el país, generalmente por lo menos hasta antes de la pandemia se mandaban a hacer afuera, ¿no? Y tiene realmente una gran calidad en la impresión, entonces imprimir allí libro álbum es también muy importante, o sea, tiene esa faceta también desde el punto de vista de la imprenta, ¿no? Que es diferente al de la librería, que hoy está más abocada al retail, ¿no? O sea, ya no es aquella librería en la que vos ibas y había como un trabajo. Yo recuerdo que Ana María nos formó muchísimo, ¿no? No solamente a través de su conocimiento, sino que hacíamos talleres con otros docentes, leíamos mucho, ¿no? Y y eso te ayuda a también tener una posibilidad de asesorar al cliente en la librería, que no te la das si es si tienen un perfil más de autoservicio, ¿no? Claro, estar ahí acompañando y recomendando, ¿no? Porque el editorial marca eso también, cierto tipo de recomendación, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles seleccionan ahora desde Santillana, ¿no? ¿Qué selecciona la editorial para publicar? Es cierto tipo de selección para el mercado, o recomendación, ¿no? Sí. Bueno, en el caso del catálogo de Santillana, es un catálogo de autor. Si ustedes recorren el catálogo se van a dar cuenta. Tenemos autores de una vasta trayectoria, ¿no? Hoy mencionaba a Roy Berocay, a Helen Belando, Sebastián Pedroso, y autores más nuevos, ¿no? Que se fueron abriendo camino. Intenta ser como un catálogo equilibrado. No hemos hecho mucho libro de información a nivel de Uruguay, pero sí tenemos justamente el catálogo, no solamente es de autor nacional, sino que también tenemos libros que traemos de otras casas, porque Santillana tiene muchas casas en distintos puntos de Latinoamérica, y entonces nos nutrimos también de los catálogos que crean los compañeros de otros países, ¿no? ¿Y libro de información qué sería, libro de información? Y, por ejemplo, tenemos un libro que se llama Tú crees, que habla sobre cuestiones vinculadas a todas las funciones del cerebro.
otro que tiene que ver con los animales y la vinculación que tienen con algunas cosas similares a los humanos, otro que se llama ¿Por qué pelear?, que tiene que ver con los conflictos bélicos y todo lo que tiene que ver con la paz, o sea, libros que son de autores, como te decía, extranjeros, muchas veces incluso hasta traducciones que se contratan y se traducen. Pero y ahí también hay selección de los autores que ustedes traen, porque me pasó al revés, ¿no? Estuve en Buenos Aires, en la gran librería del Ateneo, y me fui, tienen un espacio inmenso para la LIG, y de encontrar solo ciertos autores uruguayos, ¿no?, de la región. ¿Santillana elige qué autores van a Argentina o a otros países, o viceversa también, digo yo? Cada editor tiene libertad de poder crear su catálogo. O sea, vos podés, yo puedo seleccionar libros de los distintos países, si tienen derechos mundiales, o derechos para el país, para Uruguay específicamente, los puedo publicar. Ahí también manda un poquito el mercado, ¿no? Claro. Porque pasa que a veces traemos libros que para mí, por ejemplo, son bellísimos y que quiero contar con ellos en el catálogo, y que después la venta no te permite seguir manteniéndonos en el catálogo, ¿no? Claro. O sea, es un trabajo arduo, porque si vos ves el catálogo, tenemos un catálogo muy amplio, entonces es muy difícil también manejar el fondo como si fuera una novedad permanentemente, ¿no? O sea, a medida que vos vas teniendo, yo qué sé, nosotros tenemos unas 10 o 12 novedades anuales, ¿no? Tenés que darle visibilidad a esa novedad, y es difícil que puedas hacerlo con todo el fondo cuando son más de 200 títulos. Claro. De cualquier manera, hay libros que te sorprenden, ¿no? Que se han convertido en clásicos, como Pateando Lunas, como mencionaba hoy, Misterio en el Cabo Polonio, de Helen Belando. Bueno, El País de las Cercanías. Hoy yo hablaba de que teníamos poco de información, pero ese fue un libro que se transformó realmente en un libro de referencia, ¿no? Sí. Exacto. Y que hoy está dentro de los más vendidos. Cuando sacás la lista de los más vendidos del año, todavía esos libros se mantienen así. Sí, es realmente genial. Está la escuela y de por medio también, ¿no? Está la escuela, sí, está la escuela, es verdad, pero también está, mira, yo pensaba, ¿no?, en estos dos títulos que te mencioné, Pateando Lunas y Misterio en el Cabo Polonio, son libros que no hablan de internet, que no hablan de celulares, o sea, en ese momento, fíjate que Pateando Lunas es del año 91, ¿no? Misterio en el Cabo Polonio, si no me equivoco, es del año 2000. O sea, en ese momento no se hablaba de nada de esto, pero sí hablan de temas universales, o sea, de temas que de alguna manera nos interpelan, ¿no?, a todos, y los interpelan a los gurises de hoy, porque de las cosas que plantean son cosas que tienen que ver todavía con los intereses o las preocupaciones, ¿no? La literatura nos tiene que emocionar y nos tiene que interpelar, y eso es lo que sucede con estas obras, ¿no? Nombré a estos dos autores, pero está Federico Ibáñez también, con Lo que aprendí acerca de novias y fútbol, bueno, Sebastián Pedroso con libros de otro género, como Terror en el campamento, que fue publicado allá por el 2010, y nada, son todos títulos que todavía siguen siendo la preferencia de los lectores. Sí, entre ellos, sí, se recomiendan entre ellos. A mí me llegó una selección de 8 novelas uruguayas recomendadas por los propios gurises, y una de las que nombraba, esta de Pedroso, está. Sí. Qué interesante. No, digo, una de las cosas que hemos hablado acá en la columna, Viviana, es, digamos, el salto que pegó la literatura infantil y juvenil en los 90, ¿no? A comienzos de los 90, y eso fue en base a un grupito de autores que, bueno, los mencionaste, ¿no? Obviamente, Helen Belando, Roy Berocay, Sergio López Suárez, había otros, ¿no? Digamos, capaz que estaban... Magdalena Alvera, Susana Olaondo es importantísima, Susana Olaondo es mucho más importante. También estaba Malí Guzmán, y toda esa gente, digamos, como que se nucleó en torno a Alfaguara infantil también. O sea, hubo, por un lado, como hubo una editorial que apostó, digamos, y hubo un grupo de
de escritores que también como que coordinó entre ellos, digamos, ¿no? Bueno, esas dos cosas. Y también hubo una editora en su momento que creo que era Virginia Sandro, pero después apareciste vos, ya en el momento que ya eso se desarrolla al máximo, ¿no? Que fueron los 2000, ¿no? Bueno, yo te cuento que yo entré a trabajar en Santillana en el año 97, fines del 97, cuando ya en ese momento estaban preparando 5 títulos, que bueno, que continué yo de hecho con ese trabajo, y ya se había publicado Felipe, de Susana Laondo, y se habían publicado Pateando Lunas y los Telepiratas de Roy Berocay, en Alfaguara Infantil. Bueno, yo entré y tuve la suerte de trabajar con Ana Barrios, con Sergio López Suárez, con Magdalena Higuera, con Fernando González y con Verónica Leite, que eran los autores que en ese momento estaban preparando 5 títulos que fueron como los primeros títulos con los que se inició el catálogo de literatura infantil y juvenil. Yo en el 99 publiqué Detectives en el Parque Rodó, que realmente fue una maravilla, fue un descubrimiento. Helen había publicado en Editorial TAE su primer libro, y bueno, trajo ese original, y recuerdo que lo compartí con Virginia Sandro, ahora que la mencionaste, porque vimos ahí como una escritora que podía tener como muchas posibilidades. Nos recordó a muchos libros que habíamos leído y que tenían como ese perfil, pero que venían del extranjero, ¿no? Virginia entró a trabajar, ella en ese momento no estaba trabajando en Santillana, entró a trabajar un poquito después, llegamos a trabajar juntas, fue realmente muy lindo, y cuando yo me fui... perdón, entonces Virginia Sandro empezó después de vos. Empezó después, sí. O sea que vos estabas antes. Yo estaba antes, sí. Yo arranqué trabajando en Santillana, en realidad... Perdón, entonces, digamos, entonces como que este lanzamiento que yo digo fue a fines de los 90, no fue a principios de los 90. Sí, exacto. El principio de los 90 que mencionaba fue estos títulos que te decía. Lo de Mosca primero, porque fíjate que Pateando Lunas es del 91, o sea que fue 91-92 la colección Leer para Disfrutar y Pensar. Eso fue como lo inicial, ¿verdad? Eso fue lo inicial, digamos, donde aparecen Ruperto y todas esas cosas. Ruperto también, claro. Exactamente. Estaba El Misterio de la Caja Habladora en esa colección. Y Santillana en ese momento comienza también, unos años después, ya te digo, primero con Telepiratas, Pateando Lunas y con Felipe, de Susana Laondo, a publicar libros de autor nacional. Autores que ya habían sido publicados en esta colección que había sacado Ana María, ¿no? Claro. Y bueno, yo arranqué, ya te digo, fines del 97, en el 98, comencé a trabajar con estos libros que estaba preparando en ese momento Fernando Rama, que era el editor de Ediciones Generales. Sí, el director general, Yo pasé a la parte, de literatura infantil y juvenil, y luego me ampliaron el espinel, y también estuve acompañando a autores que publicaban libros para adultos, como Tomás de Matos, o Mario de Gaba Paraín, o Mauricio Rosenkopf. Fue una experiencia muy linda también. O sea que, digamos, todo esto comenzó, digamos, por decirte algo, 97, 98, fines de los 90. Dale, perfecto. Exacto. Y ahí aparece Alfaguara Infantil. Digo, te pregunto estas cosas porque para tenerlas claras, ¿viste? Uno dice los 90, no sé qué, no sé cuánto, y de hecho los propios escritores tampoco son muy específicos en los años, ¿no? Digo, un poco para tener un panorama. Sí, Alfaguara Infantil fue el sello que los publicó dentro de Santillana, ¿no? O sea, Santillana es como el sello paraguas, digamos, y además es el sello que se utiliza para los libros de texto, ¿no? De escolares y iniciales. Ahí va, y después los otros sellos, Aguilar, Alfaguara, Taurus y Alfaguara Infantil eran sellos de Santillana, que luego, viste, en el 2014 pasaron para Penguin Random House, por esto de las ventas de las empresas, pero en aquel momento era todo parte de Santillana. Y Alfaguara Infantil, en realidad el catálogo que yo compraba cuando era librera en Mosca, los libros que le pedía yo a Santillana de Alfaguara Infantil eran todos de autores extranjeros, ¿no? Roald Dahl,
María Fernanda Heredia, bueno, Luis Pelletti, o sea, autores que se publicaban, pero que eran autores extranjeros. Y allí comienza, con lo que les comentaba antes, comienza Alfaguara Infantil a publicar en Uruguay autores uruguayos. Pero eso fue fines de los 90. Mirá vos. Claro, y estalló después en el 2005, por así decirlo, también, otra vez, ¿no? Yo porque también estuve leyendo algún trabajo de tesis y se marca ahí como un hito en ventas también, como una explosión de ventas y producción también, ¿no? Sí, porque el catálogo comienza a crecer, pero además se hace un trabajo, vos mencionabas hoy, Johanna, a las escuelas, ¿no? Y sí, tiene que ver mucho ahí con el trabajo que se hizo de los autores yendo a las instituciones educativas, ¿no? Sí. O sea que hasta ese momento se trabajaban autores, pero que no tenían contacto con los chiquilines, ¿no? Exacto. O sea, no había un contacto con el lector. Se hace un trabajo como muy profundo, incluso hasta con mediadores de lectura, ¿no? Digo, hoy cuando mencionaban a Virginia Sandro, Virginia fue una de las pioneras en esto de mediar, porque recuerdo que en un momento tuvo una sala de lectura cuando vivía en Flores, el diario de local le había dado un espacio para que ella hiciera como una especie de sala de lectura y empezó como a mediar allí. De hecho llevaba autores para encontrarse con los lectores, y luego cuando ella comenzó a trabajar con nosotros en la editorial, empezó como mediadora. Ella iba a los colegios a encontrarse con los lectores y a compartir lectura con ellos. Fue un trabajo muy lindo que hicimos juntas, hasta que, bueno, como les decía, yo me fui y ella comenzó a trabajar como editora en Santillana. La prepararon y comenzó a trabajar como editora en Santillana. Pero tiene que ver mucho esto que les comento con este crecimiento que ustedes mencionaban, ¿no? Porque se comienza a hacer un trabajo totalmente distinto. Y eso empuja a que las librerías comiencen a tener interés por tener un espacio destinado, ¿no? Y bueno, y porque también para los maestros, me imagino, el hecho de tener a un autor y poder compartir con los chicos esa experiencia fue un cambio muy importante, ¿no? Que bueno, que sigue hasta hoy. Porque fíjate que nosotros este año hicimos más de 100 actividades en instituciones educativas, que en su mayoría son actividades de autor encontrándose con los lectores. Sí, es algo que llamaba, la atención. Yo me vinculé con todo el mundo literario, estoy haciendo memoria ahora, en el 2003, a través de lo que iba a ser la Casa de los Escritores. Estoy hablando de literatura de adultos, pero también ahí apareció en la directiva, estaba Malí Guzmán y bueno, y gente vinculada a la LIG. Y lo que se comentaba en ese momento, me acuerdo, era de que, me decía, solo la literatura infantil puede llevar, 10 ómnibus de escolares al shopping, ¿no? A Portones o ¿no? A hacer una presentación, digamos, es imposible que ocurra. O también me acuerdo que se decía que los propios escritores infantiles, yo siempre estoy contando esto, cobraban sus lecturas o sus idas a la escuela o a los colegios. Incluso tenían una tarifa, como que en la educación pública cobraban la mitad, creo que eran 500 pesos y el otro eran 1000. Y todo eso en los escritores lo mirábamos alucinados, ¿no? Era imposible, era una cosa increíble. Claro. Sí, son cosas que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? O sea, como algo característico también, y habla de la profesionalización del rubro, de ese sector, ¿me explico? Sí, ojo que no es una cuestión uruguaya, ¿no? O sea, esto viene ya en España, los autores tienen un sistema diferente al nuestro, porque en muchos países se da lo que se llama adopción de obras de los docentes para que todos los chicos lean el mismo libro, ¿no? Vieron que, por ejemplo, en Argentina, por programa, los docentes tienen que leer, creo que, si no me equivoco, son 3 o 5 obras de literatura en el año. Entonces, ¿eso qué hace? Que las editoriales nos preocupemos por poner a los libros en manos de los docentes y también en darle herramientas para
la lectura del libro en clase, ¿no? Entonces, en esos países, cuando el docente adopta el libro, generalmente la visita del autor ya está asociada, ¿está? Claro. Acá no se da eso mucho, porque acá se tiende más a que la biblioteca de aula sea una biblioteca amplia, donde haya una selección diversa y no que todos los chicos lean el mismo libro, ¿no? Que también se da, pero en menos medida. Entonces, bueno, eso no es tan fácil y redituable, porque no es lo mismo que si te compran 20 libros, porque son 20 chicos o 30 de un mismo título, a que si para que el autor además vaya, a que si la biblioteca es una biblioteca amplia, que te pueden comprar algunos libros a vos y algunos libros por otro lado, ¿no? Pero de cualquier manera, hay un trabajo editorial, porque a nosotros nos interesa que los libros se conozcan y que el autor vaya a la institución y se encuentre con los chicos y converse sobre su obra y converse sobre su biografía y su obra en general y la obra que pueda estar presentando en particular. Es una forma de promover los libros, más allá de que no se compre concretamente en ese momento, ¿no? Hay un montón de chicos que conocen el libro que de otra manera no lo conocerían. Entonces, a nosotros como editorial nos interesa que el autor esté presente en la institución. Y por otro lado, a los autores evidentemente también les sirve, porque esto que vos mencionabas, Pablo, sobre cobrarle a la institución, no importa los importes, más o menos, y sé que a veces incluso algunos van gratuitamente a instituciones públicas, o sea, es una forma también de valorizar su trabajo, ¿no? Claro. De darle un valor que no solamente venga por el cobro de los derechos de autor. Sí, no, y aparte profesionalizar todas las actividades en torno al libro, ¿no? Exacto, porque además siempre hay una preocupación por proporcionar cosas distintas, ¿no? Digo, yo hoy les mencionaba lo de los cuentacuentos con Virginia Sandro, o bueno, hoy con otros profesionales que trabajan con la narración oral, ¿no? O yo qué sé, nosotros este año propusimos un proyecto, pusimos en marcha un proyecto muy lindo que se llama El Árbol de las Historias. Lo planteamos este año como prueba piloto, un árbol que es una biblioteca, que dejamos en las instituciones con 400 libros, como para que sea una semana y que los chicos puedan visitar ese espacio con el docente, leer los libros, estar en contacto con ellos, y realmente resultó fantástico porque lo agradecieron las instituciones en lo que pudimos hacerlo. Bueno, ya les digo, fue una prueba cortita de unas 10 instituciones, pero fue fantástico porque, entre otras cosas, conocieron un montón de títulos que no conocían, por ejemplo, ¿no? Claro, que no tenés acceso tan rápidamente a una instancia tan rica, ¿no? Un acceso directo y además con actividades que los propios docentes promovían, ¿no? De ir a leer sentados al pie del árbol, todos juntos o compartiendo una lectura. Entonces, son cosas en las que tenemos que pensar los editores, porque es una forma también de estar cerca de los lectores, ¿no? Cuando hablamos de selección, una de las cosas más importantes es... En la máquina de pensar, estamos conversando con Viviana Echavarría en la columna de Johanna Hall, El avión de papel, versión extendida. Y bueno, estábamos hablando en el bloque anterior de lo que podríamos llamar de alguna forma la profesionalización de la literatura infantil y juvenil que se ha generado en Uruguay en las últimas décadas, ¿no? Acá esto claramente es como del siglo XXI, de este siglo, y que muchas veces es distinto a lo que son los escritores para adultos. Y nada, continuamos hablando de las vinculaciones entre la editorial o cómo las editoriales tienen que estar, digamos, atentos a lo que piensan o sienten o para dónde creen que van a ir los lectores también, ¿no? Ahí Viviana, también hay una especie de olfato muy necesario. Sí. Yo creo que uno se
va haciendo, ¿no? Con la experiencia, hay unos editores, que realmente, forjaron una editorial bellísima en España, que es Editorial Calandraca, Manuel Rodríguez y José Ballesteros, y ellos hablan de tres claves, ¿no? Ellos hablan de que el libro te tiene que divertir, que los tiene que divertir, que los tiene que sorprender y que los tiene que emocionar. Y yo agregaría, sorprenderte incluso hablando de, aunque hable sobre un tema del que ya se ha hablado, ¿no? Porque es verdad que hoy mencionábamos eso de los temas universales, ¿no? Y tiene un poco que ver con eso. Muchas veces los mismos temas son los que de alguna manera recorren los libros. El tema es que te sorprenda la forma en que te lo presentan, ¿no? O lo que de alguna manera te hace abrir preguntas, ¿no? Yo creo que yo agregaría a estas tres, agregaría que nos haga pensar, porque yo creo que el libro tiene que de alguna manera interpelarte, ¿no? Que no te dé respuestas, pero que sí te proponga más preguntas, ¿no? Creo que por ahí tiene que ir un poco la cabeza cuando uno selecciona. Pero no podés perder de vista al destinatario, o sea, tenés que pensar en él, ¿no? En los intereses que hoy tienen, que son muy distintos de pronto a los niños de finales de los 90. Entonces vos tenés que procurar que también eso sea una experiencia, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, en lo que tiene que ver con un álbum ilustrado, la ilustración tiene que también proponer, aportar desde un lugar una lectura diferente, ¿no? Claro. Y también... ¿Y ahí, ¿cómo sería ahí, discúlpame que te interrumpa, cómo sería ahí el trabajo del editor? Tenés el texto, te lo manda el escritor. ¿Ustedes piensan en qué ilustrador sería el más adecuado para esa historia? Sí. Lo pensábamos. A veces los autores tienen como ya algún ilustrador en mente, claro, lo proponen, y lo proponen y lo vemos juntos. O sea, el trabajo con el editor es un trabajo como, yo siempre pienso en el editor como una especie de guardián, ¿no? De un sueño ajeno, porque de alguna manera el que crea, para el que crea su obra es como un hijo, ¿no? O sea, sí. Es algo que quiere mucho y que necesita que otro, cuando va a intervenir en él, lo cuide, se lo cuide mucho, claro. ¿No? Y bueno, el trabajo primero es cuando leemos el texto de conversar mucho con el otro, ¿no? De plantearle dudas, plantearle ideas, que se conversan y que se negocian de alguna manera, ¿no? A veces incluso hasta para darles la razón, ¿no? Bueno, sí, puede ser que tengas que ir por ahí realmente. Hay textos que son como menos trabajados desde el punto de vista de la edición, porque vienen como muy bien, y hay otros en los que, bueno, que tenemos que trabajar un poquito más, y que es muy lindo también, ¿no? Porque siempre se hace desde el cariño y desde el pensar en mejorar, ¿no? ¿Y qué pasa? Te pregunto, no tiene nada que ver lo que te voy a preguntar, pero digo, porque viste que va variando todo en estas últimas décadas, claramente con la tecnología y todos hemos cambiado, estamos en una transición claramente de sensibilidades. Y ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con los autores de y las redes sociales? La editorial, por ejemplo, o vos desde tu visión editorial, ¿le das pelota, no le das pelota a que un autor tenga, yo qué sé, una comunidad de 5.000 personas o que no tenga? Eso se lo hemos preguntado a varios autores, te digo aquí, y hemos recibido todo tipo de respuestas. Entonces, eso, nos gustaría saber la visión desde el punto de vista del editor, de la editora. Bueno, no tengo ejemplos yo.
de ese tipo. O sea, pero Ceci Curvelo tiene, por ejemplo, ¿no? Tiene un montón de una comunidad. Bueno, ahora se retiró de la escritura. Pero... Ceci está publicada por Random. No sé cómo fue la realidad de Random a la hora de contratarla. Yo qué sé, en Santillana no es lo que miramos. O sea, lo que miramos es el valor del texto, ¿no? O sea, y bueno, lo que si entendemos que realmente ese texto es un texto que, bueno, como les decía hoy, que proponga algo nuevo, que sorprenda o que emocione o lo que ya comentamos, ¿no? Sí somos editorial de autor y eso nos genera un compromiso con el autor. Si miran el catálogo van a ver que en líneas generales todos los autores tienen más de una obra publicada con nosotros. Sí. A mí me interesa mucho cuando leo algo de un autor saber si además tiene otras cosas escritas. O sea, difícilmente el autor que tenga un solo libro escrito sea publicado por nosotros. Me interesa que el autor tenga experiencia y creatividad, porque además tengo experiencia en que ha pasado que esas cosas como pueden quedar en solamente una idea, ¿no? Y no una intención de seguir con la escritura como oficio. Claro. ¿Y qué pasa cuando en la línea de escritura, digo, no todas las obras pueden estar en el mismo nivel, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te presenta el escritor una que uno no sé, desde ustedes no están tan conformes? ¿También se negocia eso? ¿Cómo negocia, sí, eso, se trabaja mucho el texto, si realmente la idea nos parece buena, y si no nos parece que esté para publicar, también se le dice. Tenemos esa ventaja de tener como una relación de mucha confianza también con los autores, ¿no? Claro. En el sentido de que ellos también confían en lo que uno puede decirles, ¿no? Bien. De que eso de pensar, como les comentaba hoy, ¿no? De que, bueno, yo estoy cuidando tu obra y te estoy cuidando a vos. Porque en realidad, si vos sacás una cosa que es mala, va a perjudicar a la editorial, pero también te va a perjudicar a vos. Si esto no está terminado, si esto no es una idea que esté al nivel de las cosas que ya publicaste, ¿no? A ver, que después los destinos de los libros, a veces pensamos, esto va a ser una bomba, va a encantar, y no sucede. Y de pronto algo que no en lo que de repente no apostábamos tanto, pasa que es un hallazgo. No, claro. Exacto. O sea que tampoco es que tenemos la bola de cristal, porque la realidad es que hay un porcentaje muy alto también de subjetividad, ¿no? En todo. Lo que para mí puede ser muy importante, para Clara Mengual en Random, no, u otro editor en Fin de Siglo o en otra de las editoriales que están trabajando con literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Claro, sí, o a veces me pasaba a mí como docente en el aula de seguir a un autor y a veces encontrarme con cosas que digo, no, por seguirlo, porque digo, me fascinaron todos los libros anteriores, pero el nuevo, digo, ¿qué pasó acá, no? Igual entra dentro de ser crítico también, me parece que los docentes está bueno, ¿no? El lector tiene que ser crítico en cuanto a lo que lee y está bien. Por supuesto. Y además, no todos los libros son para todos los lectores, ¿no? O sea, y eso es, creo que el mayor desafío que tenemos en la LIG como mediadores, ¿no? Porque tenemos que tratar de encontrar el libro para ese lector, ¿no? ¿Y qué pasa, Viviana, qué pasa con Viviana con esto? También lo hemos preguntado a algunos autores y también hemos tenido distintas respuestas. ¿Qué pasa con lo políticamente correcto? Que eso también está no solamente sobrevolando a la literatura para adultos, sino la de la LIG, claramente, ¿no? Y, por ejemplo, nos pasó a nosotros que conversando con Cecilia Curvelo, ella decía que lo políticamente correcto, o lo que decíamos la policía del pensamiento, ella lo veía más por su comunidad, por la expresión que sentía a través de las redes sociales.
pero digamos que está claro que se está como conformando algo que es esto que es muy vago, pero sabemos de qué estamos hablando cuando decimos lo políticamente correcto. Sí, sí. Bueno, no somos ajenos a eso, es una realidad. O sea, cuando publicás tenés que pensar en que tenés un lector del otro lado al que vos lo que querés hacer es agradarle con lo que vas a publicar. Eso es verdad. Ahora, no es una limitante para los autores, ¿sabés? Pero sabemos que hay mucha gente que se ofende, por ejemplo, o se indigna rápidamente, o también hay lectores que, digamos, están en los clubes de lectura también a veces. Te digo porque lo que me dicen, ¿no? Atención. Mira, nosotros hemos tenido cosas como, una anécdota bastante graciosa. Cuando publicamos Cómo molestar viejas sin ser atrapado, de Pedroso, llegamos a tener llamadas diciendo que nos iban a denunciar en el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, porque no habían leído el texto, evidentemente, no tenían idea de qué se trataba, pero lo primero que pensaban era que era una ofensa a las personas de la tercera edad, ¿no? Claro. Cosa que dista mucho, porque al contrario, el libro tiene una gran sensibilidad y justamente y habla sobre el vínculo que tenemos con personas de la tercera edad, ¿no? Pero bueno, fue un título muy jugado, el de la serie de las viejas. Y sin embargo nosotros pensamos que tenía que ser así, porque no era ofensivo, porque en realidad lo que proponía era un juego, era lúdico, era irreverente, ¿no? Y que bueno, eso tiene que ser así. Y cuando pasan algunas cosas así, o bueno, hay algo que pensamos, se conversa mucho con los autores sobre esto, ¿no? Para encontrar como, bueno, el mejor camino o el saber que podemos estar expuestos a que se entienda que no es políticamente correcto lo que se está publicando, por lo menos por una parte de la gente, ¿no? ¿Y qué pasa con el lenguaje inclusivo, por ejemplo? Bueno, nosotros manejamos mucho, por ejemplo, las niñas y los niños está incluido, ¿no? Entendemos que sí, que es un cambio que tenemos que ir acompañando. Poco a poco, pero que tenemos que ir acompañando. O sea, no hablamos de las niñas, pero sí entendemos que tenemos que incluir, porque de alguna manera también con nuestras publicaciones apostamos a la igualdad, ¿no? Tenemos libros que tienen que ver con la equidad y si seguimos ese camino tiene que también ser acorde con el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Mirá, vos te estoy atomizando. Tiene una lista de preguntas. Sí, tengo una lista de preguntas. No, porque algo que habíamos hablado también con Ceci, y también hablamos con otros, obviamente que va variando, y digo, sobre todo para vos, Viviana, que tenés hace mucho tiempo en esto, digo, va variando las cosas que se pueden decir también, o las que no se pueden decir, van variando, ¿no? A lo largo de las décadas. Por ejemplo, la presencia del sexo ahora está como más admitida, y Ceci Curbelo decía que ya sentía hasta presiones, dicho por no dijo por quién, de incorporar algún protagonista que sea gay, por ejemplo. Y que ella dice que había incorporado, pero no eran protagonistas, sino que eran personajes secundarios. Uh-huh. Bueno, ahora cuando dijiste eso, me acordé de El abuelo más loco del mundo, de Roy Berocay. Habla menciona por lo menos el tema de la sexualidad entre el abuelo y una abuela de uno de los personajes. El personaje principal y el abuelo. Exacto. Sí, paralelamente. Sí. En un momento ellos aparecen, creo que en la casa, si mal no recuerdo, y el abuelo no quiere decir que está con ella, o sea que la que está en el dormitorio es la abuela del personaje. O sea que, fíjate que te estoy hablando de... Creo que no es la abuela, es la vecina. Es la vecina amiga, es Rosaura. Yo justo la leí hace poquito.
Ni siquiera la abuela, ¿no? Pero es la abuela de la amiga de él, ¿no? De la chica que conoce. Exacto, claro, ¿no? Claro, es la nieta, Eva. Esa es la nieta de Rosado. De Rosado. Y fíjate que estamos hablando del año 2000, ¿no? Porque este libro lo publicó Trilce en el año 2000. O sea que, no sé, obviamente, sí seguramente hable, porque es literatura juvenil, y entonces... Obvio, es juvenil, obvio. Pero mira, nosotros hoy, por ejemplo, además de tener el sello Lo que leo, tenemos el sello Norma, ¿no? Norma, en Zona Libre, tiene libros que tratan temas como el aborto, por ejemplo, la delgada línea rosa, de una autora que se llama Analia Strata, italiana, o un libro de autora argentina que ahora se me escapa el nombre, que se llama Me enamoré de una vegetariana, que es la historia de una chica que se enamora de otra chica. O sea, se han ido incluyendo en el catálogo libros que tratan los temas que de alguna manera tienen que ver con la actualidad, ¿no? Con el contexto. Los intereses y el contexto. Exacto. Bueno, muy bien. Nos quedan 2 minutos, Johanna. No sé si querés ir cerrando ya. No, muy interesante, ¿no? Este ámbito de que es como una de las patas, obviamente, de lo que es la literatura infantil, porque están los libros, porque hay una edición atrás, obviamente, así que... Sí, a mí me interesaría sí nombrar una cosa que es muy importante, que la mencioné antes, que tiene que ver con el equipo editorial, ¿no? Porque bueno, en este momento soy yo la que estoy acá, pero atrás mío está el corrector que trabaja con nosotros y que aporta muchísimo al texto, el diseñador que aporta muchísimo también desde su lugar, aunque haya un ilustrador, bueno, los compañeros que trabajan en el equipo de comunicación y marketing, porque para darle difusión a los libros, o sea, la gente que está en la parte de las ventas, los libreros que son fundamentales, los mediadores que están en las bibliotecas, o sea, bibliotecarios, docentes, papás, que de alguna manera en la literatura infantil tienen mucho que ver, porque ahí hay como un doble una doble mediación, ¿no? Exacto, o sea que pero sobre todo en lo que tiene que ver con el equipo editorial es muy importante saber que bueno, que hasta cuando hay un fotógrafo que también incide mucho, que es un trabajo como de equipo, ¿no? Que es muy interesante, porque también en el cual también con el cual también se comparte con el autor y el ilustrador, o sea, con los que crean la obra. Dale, bueno, muy bien. Viviana Echeverría y obviamente Johanna Hall, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, divina charla. Sí, la verdad es que se picó al final. Les mando un abrazo a los dos. Chao, Johanna. Bueno, un gusto. Nos vemos. Un abrazo, muchísimas gracias a los dos.